de curadita, tan bonita. Y esos besos que me embriagan y me sacan de este mundo. Si quieres revivir tu programa favorito en video y audio streaming o simplemente buscas compartir con nuestra comunidad de redes sociales, busca en Facebook Radio Casa Abierta y encuentra estas y más sorpresas que te mantendrán informado de la actualidad conconina, nacional y universal, siempre por la frecuencia intergaláctica de radiocasabierta.cl. En Radio Casa Abierta te indicamos la hora. Es mediodía en todo el país. Hola nuevamente, amigas, amigos. Sí, bienvenidos. Bienvenidos a mi programa. Bienvenidos a tu programa. Bienvenidos a nuestro programa. El desarrollo humano positivo. De la consultora de desarrollo humano sustentable. Aquí por la señal intergaláctica de Radio Casa Abierta. ¿Cierto? El tema que nos convoca el día de hoy, o mejor dicho, el tema al que le vamos a dedicar más tiempo, va a ser la mecánica cuántica, ¿cierto? Pero también vamos a hacer un repaso de los temas que hemos visto hasta el momento y vamos a dejar los 20 últimos minutos de este programa para hablar y desarrollar lo que pude aprender en esta semana para traerle a ustedes lo que es la mecánica cuántica. Entonces, antes de comenzar a regalarles el material que les tengo preparado para ustedes, ¿cierto? Que lo he hecho con mucho cariño y amor, al igual que en el programa anterior, quiero dedicar este programa y aprovecho la oportunidad de agradecer. Algunos se preguntarán, ¿el Miguel vive agradeciendo? Es que es muy importante agradecer. Ya hemos dicho en programas anteriores, sobre todo las temáticas que están relacionadas con el tema de la felicidad, ¿cierto? Empezando por Pilar Sordo y sus tips. El agradecimiento forma parte importante de la felicidad, nos dice la Pilar Sordo. El mismo Daniel, el mismo, ¿cierto? Martin Seligman también nos dice que la gratitud es una fortaleza que alimenta la trascendencia, que es una virtud. La misma Bárbara Fredrickson nos habla de que el agradecimiento también es una emoción que nos sirve para lograr objetivos, porque nos retroalimenta, ¿cierto? Sonia Libomirski también nos habla en sus tips de felicidad el tema del agradecimiento, y también Tal Ben Shahar, ¿cierto? Todos ellos nos hablan del agradecimiento. Entonces, aparte de que este conocimiento del agradecimiento yo lo he transformado en sabiduría en mi vida, porque me he dado cuenta que es importante, también lo reafirman estas personas sabias que hablan de la felicidad. Por eso es tan importante agradecer. ¿Ya? Entonces, en esta oportunidad quiero agradecer. Sí, voy a agradecer a todas las personas que trabajan en Casa Abierta, que cumplen diferentes roles y que obviamente generan los diferentes escenarios para que los vecinos de nuestra comuna, sí, pues vecinos como yo, vecinos como tú, ¿ya? Y todos los que participan de las diferentes vertientes del conocimiento y del desarrollo cultural que se imparte en este maravilloso lugar, ¿ya? A todas las personas que trabajan en Casa Abierta les deseo éxito, amor, ¿cierto? A sus vidas y por supuesto felicidad cuántica. Y obviamente este mensaje también es extensivo para su familia, ¿ya? Así que un aplauso para la gente de Casa Abierta, porque gracias a todas las personas, ¿cierto?, que están trabajando acá, ¿cierto?, un lugar, ¿cierto?, bajo el alero de la refinería Aconcagua, generan un espacio. En estos momentos hay gente que está haciendo yoga en el salón principal. Hay otras que están desarrollando pintura, otras que están desarrollando otro tipo de artesanía. Lo importante es que esté este espacio y poder aprovecharlo. ¿Ya? A mí se me dio la oportunidad en este momento de estar acá en este espacio radial haciendo lo que le da sentido a mi vida.
Por eso también agradezco a las personas que me ayudan, que me colaboran. Ya. Entonces me presento nuevamente. Mi nombre es Miguel Ángel Catalán Sandoval, me dedico a la generación de cultura preventiva, ¿cierto? Para cumplir este rol utilizo diferentes herramientas, entre estos el emprendimiento social, el coaching personal ejecutivo y obviamente la prevención de los riesgos laborales. Con la unión de estos conceptos, ¿cierto? Como profesional de la prevención creé un entrenamiento, ¿ya? Creé un entrenamiento en generadores de cultura preventiva, ¿ya? Enfocado en el desarrollo personal y en la identificación, evaluación y control de los riesgos psicosociales a través de actividades presenciales, como por ejemplo talleres, como por ejemplo conversatorios, como por ejemplo exposiciones verbales y visuales, y también charlas preventivas. ¿Ya? Nos estamos dando a conocer, sí, de poquitito, ahí estamos trabajando metódicamente para que las personas nos vayan conociendo y vayan conociendo a los que nos dedicamos y puedan conocer el entrenamiento que hemos preparado para ustedes. Ya nos pueden encontrar en Facebook, ¿cierto? Como Desarrollo Humano Sustentable, y también nos pueden encontrar en YouTube como Desarrollo Humano Sustentable, ¿cierto? En YouTube nos van a reconocer por... Este es nuestro logo, ya, para que nos reconozcan y puedan apreciar el trabajo que hemos realizado, el trabajo audiovisual que hemos realizado, sobre todo con el tema de la conciencia. Ya, entonces, de nuevo, en Facebook y en YouTube nos pueden encontrar como Desarrollo Humano Sustentable. En LinkedIn y en Google me encuentran como Miguel Catalán Sandoval. Mi correo electrónico es consultoradhslimitada@gmail.com. Mi celular es el 993104860 y también nos encuentra aquí, en este espacio, Radial de Casa Abierta, a través de la señal intergaláctica. ¿Ya? Hoy estamos practicando la responsabilidad social empresarial, que en términos bien simples es compartir la riqueza que generan las empresas con la sociedad. ¿Cierto? Esto se puede compartir a través de recursos económicos, a través de recursos físicos. En mi caso particular lo estoy compartiendo a través de entregar el saber, entregar el conocimiento que puede ser de utilidad para las personas que me están escuchando. ¿Ya? Pero la experiencia la tienen que adquirir las personas en la medida que practican los argumentos que nosotros estamos enseñando. Estuve investigando lo que era la palabra experiencia, y aquí dice que la experiencia viene de experiencia, que en el fondo es comprobar. Es una forma de conocimiento o habilidad derivado de la observación, de la participación y de la vivencia de un suceso proveniente de las cosas que suceden en la vida. ¿Ya? Es un conocimiento que se elabora en forma colectiva. Así, un experto es aquella persona que tiene conocimiento más avanzado que los demás en una materia determinada. Entonces, en términos simples, experiencia significa comprobar. Así que yo necesito que tú, que me estás escuchando, que me has escuchado hablar de psicología positiva, de inteligencia emocional, de mindfulness, no se queden con lo que yo estoy en este momento argumentando. Me interesaría de sobremanera que las personas practiquen. Decídanse por una técnica de meditación y pónganla en práctica. ¿Ya? En este contexto, invitamos a nuestros futuros clientes a conocer esta temática. Invitamos a nuestros futuros clientes. ¿Quiénes son nuestros futuros clientes? ¿Cierto? Son empresas públicas y privadas, casas de estudio, liceos, escuelas, universidades. También personas individuales que quieren aumentar su saber, que quieren entrenar su comprensión, que quieran entrenar su conocimiento. ¿Qué personas? Administradores de obras, supervisores, capataces, prevencionistas de riesgo, profesores, en síntesis, todas las personas que lideren equipos. Los invitamos a transformarse en generadores de cultura preventiva a través del desarrollo humano sustentable. ¿Qué es el desarrollo humano sustentable? Lo explicamos nuevamente. Es la capacidad que tengo yo, es la capacidad que tienes tú, es la capacidad que tenemos todas las personas que estamos sobre la faz de la Tierra para alcanzar nuestro máximo potencial mientras estemos vivos. Ya, para eso se nos ha regalado un cuerpo físico, se nos ha regalado una mente, se nos ha regalado una emocionalidad y se nos ha regalado una espiritualidad. Los hemos heredado, es un regalo maravilloso, tenemos que agradecerlo todos los días. Entonces todo eso está a nuestra disposición para que nosotros podamos tener experiencias humanas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo logramos el desarrollo humano sustentable? Exclusivamente expandiendo nuestra conciencia individual, pero también colectiva. Y eso lo hacemos poniendo en práctica los contenidos de innovación personal, que sería la conciencia,
la motivación, la comunicación, el liderazgo y el trabajo colaborativo en una primera etapa. A eso le llamamos competencias básicas. Luego viene el aprender y practicar la identificación, evaluación y control de los riesgos psicosociales, el emprendimiento en nosotros mismos, innovación personal, agregar valor a nosotros mismos a través de la psicología positiva, la inteligencia emocional, el mindfulness, meditación y la bienvenida disciplina. La disciplina es súper importante en el logro de los objetivos. Ahora, todas estas temáticas sirven para reforzar el trabajo que las empresas están realizando los departamentos de prevención de riesgos laborales. Sirven para reforzar el trabajo que están realizando la Comisión de Riesgos Psicosociales Laborales. Sirve para reforzar el trabajo que está realizando el Comité Paritario de Higiene y Seguridad en las empresas. Y también sirve para reforzar el conocimiento que tienen las personas respecto al bienestar, a la salud mental. Y también este concepto se puede trabajar como responsabilidad social empresarial. Ahora, poner en práctica estas temáticas, primero hay que aprenderlas, después hay que practicarlas, trae muchos beneficios para las personas. Esto lo digo por experiencia directa. Algunos de los beneficios que trae son los siguientes. Activa nuestra conciencia, ¿cierto? Y se puede aplicar en nuestra seguridad individual y colectiva, como también en nuestra transformación personal, ¿cierto? Fomentamos en las personas la motivación permanente hacia el logro de los objetivos. Entrenamos a las personas a influenciar positivamente con su comunicación. Generamos el escenario para el nacimiento de líderes transformacionales. Aumentamos la comprensión de las personas del gran impacto del trabajo colaborativo en el logro de los objetivos individuales y sociales. Aprendemos a identificar, evaluar y controlar los riesgos psicosociales en los entornos laborales y personales. ¿Ya? Desafiamos a las personas a realizar emprendimientos en sí mismos. Aprendemos a disfrutar de la felicidad y también aprendemos a fortalecer la resiliencia. ¿Ya? Entrenamos a las personas en inteligencia emocional y en mindfulness, meditación. Reflexionamos en la importancia de la disciplina en el logro de los objetivos individuales y colectivos. Pero principalmente, lo que queremos lograr es la generación de una cultura sustentable de las personas, basados en la seguridad y en la salud ocupacional para disfrutar de un bienestar permanente. Esos son los beneficios que tienen las personas al poner en práctica esta temática en su vida. También las empresas que pongan en práctica esta temática van a tener beneficios, principalmente el cumplimiento de lineamientos legales. Entre estos, la Ley 16.744, ¿cierto? El cumplimiento del Decreto Supremo número 73, el cumplimiento del Decreto Supremo número 40, que es la obligación de informar en general, el cumplimiento del artículo 184 del Código del Trabajo, el cumplimiento del Decreto número 47, que significa generar cultura de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de la Resolución 60.433, que está relacionado con identificar, evaluar y controlar los riesgos psicosociales en los entornos laborales, y el cumplimiento del Decreto 54 en la gestión del Comité Paritario. Además de promover ambientes laborales saludables, aumentar la satisfacción y el compromiso laboral, incentivar el desarrollo de habilidades blandas en los trabajadores, promover buenas prácticas laborales, pero principalmente lo que buscamos. Sí, lo que buscamos, lo que nos importa, lo que es importante para nosotros es enriquecer la mentalidad de los participantes, motivando a las personas al logro de una transformación positiva para que repercuta en la organización empresarial, se haga extensiva a la familia e impacte positivamente a nuestra sociedad. ¿Ya? Entonces la gente se preguntará, ¿y dónde se genera este desarrollo humano? En nuestra propia vida. No tenemos que comprar nada, no tenemos que adquirir nada. Todos los recursos a los cuales hago referencia en estos momentos, los tenemos ya. Tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos una emocionalidad y tenemos una espiritualidad. ¿Ya? No tenemos que comprar nada, insisto, no tenemos que adquirir nada, no tenemos que conocer a nadie. Estamos en condiciones de desarrollarnos nuestro máximo potencial. Entonces eso nosotros lo logramos dentro de nosotros. Entonces vamos a hacer un repaso mucho más rápido por algunas de las temáticas que hemos tocado para después llegar a tocar un ratito más el tema que vimos en el programa anterior, que es la coherencia cardíaca, y finalmente vamos a hablar de
de la mecánica cuántica. Entonces, hasta el momento hemos hablado de la conciencia, hemos dicho que es mucho más de lo que yo puedo explicar a través de mis palabras. Es una verdad fundamental, no se crea ni se destruye, está dentro de nosotros y se refleja en energía, luz, ¿cierto? Conocimiento, sabiduría, inteligencia y amor. ¿Cierto? Nuestra conciencia, al igual que todas las competencias que yo hablo acá, son verdaderas aplicaciones orgánicas dentro de nosotros. Entonces yo les voy a mostrar una foto a mis amigos del Facebook Live. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Cierto? La idea de esto que les estoy mostrando es que ustedes vean que nosotros somos bastante parecidos a los celulares. Los celulares tienen aplicaciones y esas aplicaciones facilitan la vida. Bueno, nosotros como creación divina somos como un gran celular, maravilloso. Y dentro de nosotros tenemos todas estas aplicaciones. Tenemos la conciencia, tenemos la motivación, tenemos la comunicación, tenemos la capacidad de liderar, tenemos la capacidad de colaborar en forma, trabajar en equipo, ¿cierto? Tenemos que aprender de lo que es el estrés dentro de nosotros, tenemos que emprender en nosotros mismos, tenemos que practicar la psicología positiva, la inteligencia emocional, el mindfulness y tener disciplina. Así que insisto, estas aplicaciones las tenemos dentro. Solamente se ponen en actividad cuando yo le dedico atención. ¿Ya? Entonces la conciencia se manifiesta en mí de diferentes maneras. La conciencia tiene la capacidad de percibir y aprender lo que ocurre en el mundo de las 3 dimensiones y lo que ocurre en nuestros mundos internos. ¿Cuáles son nuestros mundos internos? Nuestro mundo de la mente, nuestro mundo de la emoción y nuestro mundo espiritual. Esos son los mundos internos. ¿Ya? Esos mundos internos los conocemos a través de la reflexión, que es una cualidad de la conciencia, y a través de la autoobservación, que es otra cualidad de la conciencia. La conciencia también tiene la capacidad de vivir el momento presente o el momento mindfulness, vivir el instante presente. Y la conciencia también es luz. ¿Ya? La conciencia es luz y la inconsciencia es oscuridad. Pero cuando la conciencia es luz, se produce lo que se llama un insight, un darse cuenta, ¿ya? Por eso nosotros, insisto, utilizamos este dibujito, que es una ampolletita prendida dentro de la cabeza de una persona. Eso refleja lo que es un insight. Esta historia que yo le estoy contando es producto de un gran insight. Entonces la conciencia tiene diferentes facultades. También hablamos de la motivación, que en el fondo es la suma de 2 palabras, motivo, acción. Entonces yo tengo que descubrir qué es lo que me motiva, qué es lo que me lleva a la acción. ¿Ya? También hablamos de lo que es la comunicación, que es saber combinar lo que son los elementos de la comunicación con las herramientas de la comunicación efectiva. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Son 3 ingredientes principales. Es el lenguaje no verbal, ¿ya? Es el tono de la voz y las palabras. Esto hay que saber combinarlo con las herramientas de la comunicación efectiva. ¿Cuáles son estas? El rapport o generar sintonía. La escucha. La capacidad de hacer preguntas, la capacidad de practicar e interpretar los silencios, el desarrollo de la intuición, el desarrollo de la asertividad y el desarrollo de la empatía. ¿Ya? También hablamos de lo que era liderazgo. Dijimos que el liderazgo es la capacidad de ser honestos, ¿ya? Competentes, visionarios e inspiradores. Y también dijimos que la capacidad de practicar liderazgo transformacional está en mostrar el camino, generar una visión compartida, desafiar el proceso, habilitar a otro a actuar y estimular el corazón. Entonces los verdaderos líderes saben cómo estimularse ellos mismos, motivarse ellos mismos y saben cómo motivar a otros. ¿Ya? Y finalmente hablamos del trabajo colaborativo, ¿cierto? Que en el fondo es tener un cierto tipo de sabiduría para trabajar con otras personas hacia objetivos comunes y poniendo en práctica las herramientas mágicas para trabajar en equipo en forma eficiente, que sería la comunicación, la generación de confianza, la coordinación, la generación de compromiso y la manera como las personas se complementan o cómo generan sinergia, que es la palabra mágica. ¿Ya? Estas son las competencias básicas. Después estuvimos hablando de lo que eran los riesgos psicosociales en términos generales, ¿cierto? Dijimos que para proteger nuestra cabecita uso un casco, para proteger mis manos uso guantes, para proteger mis ojos
uso lentes, pero para protegerme de los riesgos psicosociales tengo que desarrollar habilidades blandas y habilidades de autoconocimiento, ¿ya? Porque en el fondo lo que genera los riesgos psicosociales es estrés. Ya existen dos tipos de estrés, ¿cierto? De acuerdo a lo que he estudiado, un estrés positivo, el eustrés, y un estrés negativo, el distrés. El estrés positivo es el que nos mantiene atentos para cumplir objetivos, y el estrés negativo es ese estrés que permanece mucho rato en nosotros, que está relacionado con el miedo y que termina enfermándonos. Ese tipo de estrés genera cortisol, adrenalina, noradrenalina, ¿cierto? En las glándulas suprarrenales, y ese que nos mantiene demasiado atentos durante el día y termina enfermando nuestro cuerpo. Ese estrés tenemos que aprender a gestionar, ¿ya? Entonces, las empresas están gestionando este riesgo cumpliendo la ley 1433, ¿cierto? Que tiene que ver con la identificación, evaluación y control de los riesgos psicosociales. Y para eso tienen que trabajar en armonía con el organismo administrador, que puede ser el IST, que puede ser el ASH, que puede ser la Mutual de Seguridad. Y en conjunto tienen que formar un equipo, tienen que realizar un trabajo de difusión y sensibilización hacia las personas que van a hacer la medición. Después tienen que llenar un documento que puede ser físico, puede ser virtual, donde van a responder generalmente 20 preguntas, que es la versión breve. Y después esa información se recopila, se ingresa a un software inteligente que te lo entrega el organismo administrador, se genera un resultado y de acuerdo al resultado son las acciones que tienen que realizar las empresas. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las dimensiones de los riesgos psicosociales que se miden? ¿Cierto? Son 5. Las más básicas son exigencia psicológica en el trabajo activo, desarrollo de habilidades, el apoyo social de la empresa y la calidad del liderazgo, la compensación y la estima y la doble presencia. También tenemos que agregarle la sobrecarga de trabajo, la supervisión defectuosa, la capacitación insuficiente, la monotonía en la tarea y los altos ritmos de trabajo. También tenemos que argumentar que también hay riesgos psicosociales generados por nosotros, por las personas en forma individual. Por eso el otro día coloquialmente yo le decía a todas las personas que me estén escuchando que en ocasiones, durante el día, nosotros, en forma individual, somos riesgos psicosociales con patas, aunque suene chistoso. Somos riesgos psicosociales con patas. ¿Cuándo somos nosotros un riesgo psicosocial? Cuando nosotros participamos de los rumores, cuando nosotros participamos de los chismes, cuando participamos de las mentiras, de las ironías y de los cagüines, cuando generamos indirectas, cuando generamos calumnias, cuando participamos de cualquier tipo de acoso o generamos discriminación, cuando en ocasiones generamos o practicamos el desprecio, generamos juicio o simplemente nos aprovechamos de cualquier situación que podamos, cuando generamos agresiones verbales y cuando generamos conflictos interpersonales. Así que tenemos un trabajo que hacer las personas individuales. Las empresas ya están haciendo su trabajo. Nosotros tenemos que aprender estas temáticas y tenemos que erradicar estos argumentos que estoy entregando de dentro de nosotros. ¿Ya? Entonces, tenemos que generar herramientas del estrés. Por eso tenemos que emprender en nosotros mismos. Entonces, la palabra emprender, ¿cierto? Es una palabra donde está involucrada una idea con una motivación, donde nosotros le aplicamos aprendizaje y lo ponemos en acción. Entonces hay emprendimientos comerciales que son para ganar platita, hay otros emprendimientos sociales que son para transformar el mundo en forma positiva y también hay emprendimientos personales que son para transformarme a mí mismo. Para transformarme a mí mismo yo tengo que cambiar mi sistema de creencias, ¿ya? Lo más importante no es lo que me pasa, sino la manera como lo interpreto. Y el amor tiene mucho que decir. Entonces yo tengo que emprender en mí mismo y tengo que emprender en psicología positiva. Ya hablamos bastante de psicología positiva tiempo atrás, ¿cierto? Ahora vamos a continuar, ¿cierto? También tenemos que emprender en inteligencia emocional. ¿Ya? Y eso es bastante importante. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la inteligencia emocional? Es la capacidad que tenemos las personas para percibir las emociones dentro de nosotros mismos y reconocerlas a los otros. ¿Ya? Después viene una segunda etapa que hay que comprender y manejar esas emociones. Y una tercera etapa que es usar esas emociones para cumplir objetivos, tanto tangibles como intangibles. Dijimos que las emociones básicas en el paradigma
de Daniel Goleman son la alegría, la tristeza, ¿ya? La ira, el miedo, ¿ya? La sorpresa y la aversión o el asco. Esas son las emociones básicas. Después esas emociones se combinan y aparecen otras, ¿ya? Entonces, los pilares de la inteligencia emocional en el paradigma de Daniel Goleman son 5 pilares: el autoconocimiento, el autocontrol, el desarrollo de la empatía, la motivación intrínseca y las habilidades sociales. ¿Ya? Y aquí encontré un autor que también habla de las emociones, muy interesante. Este señor se llama John Marshall, ¿cierto? Es profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Corea del Sur. Recibió su doctorado en la Universidad Cristiana de Texas y realizó un trabajo de postdoctoral en la Universidad de Rochester. Este señor argumenta que las emociones en nosotros tienen 3 tipos de funciones. La primera es adaptativa, o sea que preparan al organismo para la acción. La segunda es social. Eso significa que comunica estados afectivos y expresa nuestro estado del ánimo. ¿Ya? La tercera es motivacional, que es que nos preparan para lograr un objetivo. Nos motivan para lograr un objetivo. ¿Ya? Tenemos que aprender a conocer nuestras emociones, ya, porque forman parte súper importante de nuestra vida. También estuvimos hablando de lo que era el mindfulness, que es una palabra en inglés, así que no nos vamos a complicar la existencia. ¿Qué significa esta palabra? En español significa atención dirigida al momento presente. De nuevo, la palabra mindfulness en términos bien generales significa nuestra atención dirigida al momento presente. Entonces eso tenemos que hacerlo durante la vida, durante estemos viviendo, cuando estemos comiendo, cuando estemos trabajando, cuando nos estemos divirtiendo, cuando estemos ejerciendo algún deporte, cuando estemos bailando. Dedicar el tiempo que corresponde a cada situación, sentir lo que estoy haciendo. Pero también practicar meditación. Así que yo invito a las personas a aprender meditación, a practicarlo. Y lo más importante, enseñárselo a sus hijos, enseñárselo a sus nietos, enseñárselo a sus amigos. Porque la meditación es una herramienta, aparte que baja los niveles de estrés, genera autoconocimiento. Y eso es súper importante en el mundo de las personas, el conocimiento. ¿Ya? También hay un autor, Jon Kabat-Zinn, que es un médico que lleva muchos años practicando mindfulness en Estados Unidos. Incluso generó una herramienta que sirve para reducción del estrés basado en la atención plena. Si quieren saber más, ¿cierto? Tienen que buscar en internet, hay mucha información. Busquen a Jon Kabat-Zinn. Y si quieren saber más de lo que es la meditación y los beneficios que entrega a las personas, busquen también a Matthew Ricard y a Richard Davidson, ¿ya? Que es un neurocientífico. ¿Ya? Y para poder lograr toda esta dinámica de poner en práctica estas habilidades para la vida, tengo que tener disciplina. ¿Qué es lo que es la disciplina? La disciplina está relacionada con lo que es el autocontrol. ¿Ya? Entonces yo tengo que tomar conciencia de lo que quiero lograr, tengo que declararlo y visualizarlo, y de ahí tengo que practicar la acción consciente con voluntad y con perseverancia. Ahí se va a generar la disciplina y yo voy a poder lograr mis objetivos y eso me va a entregar mucho grado de felicidad. ¿Ya? Aquí hicimos un repaso cortito. La semana anterior estuvimos hablando de lo que era la coherencia cardíaca, que es un término usado por los científicos para describir un estado de alta eficiencia psicológica en el cual los sistemas nervioso, cardiovascular, endocrino e inmune están trabajando eficientemente y en armonía. Increíble, ¿eh? ¿Cierto? Hay un instituto, si ustedes lo quieren buscar en internet, hay un instituto que se llama HeartMath, creado por allá por el año 91. Es una organización sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación y la educación, con la misión central de contribuir a mejorar la salud, el bienestar y la conciencia, uniendo los dominios de la psicología y la fisiología. Entonces, estos señores del Instituto HeartMath argumentan que se puede hacer un entrenamiento en coherencia cardíaca a través de la respiración. Y se obtienen beneficios. Dense cuenta de los beneficios que se obtienen. Primero, elimina efectos negativos en las personas. Como por ejemplo, un 18% menos de ansiedad, un 56% menos de insomnio, un 33% menos de amargura, un 26% menos de desgaste, un 31% menos de palpitaciones, un 30% menos de temblores provocados por el estrés, ¿cierto? Un 20% menos de agresividad, un 27% menos de dolor de cabeza y un 32% aumenta la satisfacción. Qué interesante la información que nos entrega HeartMath.
También este instituto argumenta que se generan cambios positivos en el cuerpo de las personas. Entre estos cambios son: potencia el sistema inmunitario, aumenta la tasa de inmunoglobina, ¿ya? Desciende la tasa de cortisol, que es la hormona del estrés, aumenta la tasa de la hormona de la juventud, el DEA, regula la tensión arterial, aumenta el equilibrio del sistema nervioso autónomo, incrementa el rendimiento cognitivo, ¿cierto? Podemos pensar en forma más clara, mejora la salud emocional, reduce el estrés y la ansiedad. Así que es una excelente herramienta para bajar el estrés y la coherencia cardíaca. ¿Ya? Dijimos también que nuestro corazón, ¿sí?, se conecta con nuestro cerebro y con todo el cuerpo, ¿cierto?, a cada instante, y lo hace a través de 4 vías: una conexión neurológica, una conexión bioquímica, una conexión biofísica y una conexión energética. ¿Qué conclusiones sacamos de toda esta información? Que el circuito del cerebro del corazón es el primero en tratar la información, y después esa información pasa al cerebro de la cabeza. Existen 2 tipos de frecuencia cardíaca: una frecuencia armoniosa, de ondas amplias y regulares, ¿ya? Y toma esa forma cuando la persona tiene emociones y pensamientos positivos, elevados y generosos. ¿Ya? Y la otra es desordenada, con ondas incoherentes, y toma esa forma cuando las personas tienen emociones y pensamientos negativos, como el miedo, la ira y la desconfianza. Entonces tenemos 2 tipos de frecuencia cardíaca, una armoniosa y otra desordenada. La armoniosa la genera las emociones positivas y la desordenada la genera las emociones negativas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo beneficiarme de esta práctica? ¿Cierto? Aquí el Instituto GEARMAT argumenta que hay que tener una apertura hacia el prójimo, hay que practicar la escucha, practicar la paciencia, practicar la colaboración, aceptar nuestras diferencias, tener coraje, practicar la empatía, ser tierno. Se trata de practicar conscientemente los pensamientos y emociones positivas. En esencia, se trata de liberarse del espíritu de separación. ¿Quién conforma el espíritu de separación? El miedo, el deseo y el ansia de dominio. De nuevo, dentro de nosotros tenemos un espíritu de separación que está conformado por el miedo, el deseo y el ansia de dominio. Ese espíritu tenemos que erradicarlo en nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Tomando la posición de observadores, observando nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, ¿ya? Y escogiendo en forma consciente las emociones que sin duda nos hacen sentir bien. Además, que tenemos que aprender a confiar en la intuición y reconocer que el verdadero origen de nuestras reacciones emocionales no está en lo que ocurre en el exterior, ¿ya? De nuevo, debemos aprender a confiar en la intuición y reconocer que el verdadero origen de nuestras reacciones emocionales no está en el exterior, está en nuestro interior, ¿ya? Entonces, nos beneficiamos cuando practicamos el silencio, cuando conectamos con la naturaleza, cuando vivimos periodos de soledad, cuando meditamos, cuando practicamos la contemplación, cuando cuidamos nuestro entorno vibratorio, cuando trabajamos en equipo, cuando vivimos con sencillez y cuando le preguntamos al corazón cuando no sabemos qué hacer. En definitiva, tenemos que practicar las emociones expansivas, como por ejemplo la alegría, la gratitud, la serenidad, el interés, la esperanza, el orgullo, la diversión, la inspiración, el asombro y el amor. El amor es tan importante en la vida de las personas. Tenemos que aprender del amor y tenemos que practicarlo, ¿ya? Entonces ahora vamos a tocar en el espacio que me queda, vamos a conversar de lo que es la física cuántica. Bueno, primero quiero contarle a las personas que me están escuchando que no es un tema fácil de comprender. Entonces estuve toda la semana recopilando información y sinceramente, aunque a mí me gusta mucho aprender, no es un tema fácil. Así que yo se lo voy a explicar de acuerdo a lo que yo he podido oír, de lo que he podido comprender, ¿ya? Está de más decir que en Internet van a encontrar mucha información relacionada con la física cuántica o mecánica cuántica, que por lo visto son sinónimos, ¿ya? Entonces, para poder ingresar a este tema, ¿cierto? Tengo aquí una frase interesante de Nikola Tesla, que es lo que dice, que si lo que quieres es encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración.
Entonces, en mi búsqueda, ¿cierto?, encontré dos definiciones. La primera dice, la física cuántica es la ciencia que estudia las características, conductas y radiaciones de partículas a nivel atómico y subatómico, llamado quantum. Esa es una definición. La otra definición dice, la física cuántica es un conjunto de teorías científicas que han sido desarrolladas para poder explicar cómo funcionan las cosas muy pequeñas, tan pequeñas como los átomos, los electrones e incluso las partículas elementales. ¿Ya? Y como toda teoría científica, se puede comprobar mediante experimentación. Por ejemplo, los experimentos que han llevado a cabo en el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que es el mayor laboratorio de investigación en física de partículas del mundo. Entonces, hay un lugar en el mundo, mejor dicho, hay muchos lugares en el mundo que se están haciendo muchos experimentos, muchos estudios relacionados con las partículas elementales, con los quarks. Los quarks son las partículas elementales más pequeñas que están dentro de los protones y los neutrones. Ahora, está el lugar donde se estudia, pero este término no es nuevo. Es de por allá del 1900, por lo que pude investigar. ¿Ya? Entonces, por allá, por el 1900, Max Planck, ¿cierto?, postulaba que los sistemas atómicos que irradiaban energía pueden ser divididos en varios elementos, o quantum. ¿Ya? Por allá, por el 1924, un físico francés, Broglie, presenta su teoría de la onda en la materia. Estas teorías van a ser las bases de la física cuántica moderna. El término física cuántica fue acuñado por Mark Born y fue utilizada por primera vez en 1924. Luego, en los años siguientes, esta base teórica se utilizó para aplicarlas en otra parte de los estudios de la ciencia. También tenemos a otro señor famosísimo, Heisenberg, que formuló el principio de incertidumbre por allá por el año 1925. ¿Ya? Y también tenemos a otro experto en la materia, a Niels Bohr, por allá por el año 27, que hizo un cálculo, ¿cierto? Hizo un cálculo magnético del electrón, que fue llamado magnetón. Entonces, por otro lado, los físicos alemanes Heisenberg y Born desarrollaron la mecánica matricial, y el físico austriaco Schrödinger inventó la mecánica de ondas. Entonces, como pueden ver, tenemos muchas personas que están estudiando la física cuántica. En una primera instancia, cuando me puse a estudiar el tema, fue muy complejo, sinceramente, ponerme a comprender cada uno de los experimentos, así que decidí usar otras fuentes, ¿cierto? Me fui donde otros autores que explicaban la física cuántica de una manera más amable e incluso explicaban la manera como se relaciona con nuestras vidas, ¿ya? Entonces, ¿qué es una partícula subatómica? Es aquella partícula más pequeña que el átomo, que puede ser una partícula elemental o compuesta, ¿ya? Como por ejemplo los quarks, como dije anteriormente, de la cual están hechos los protones y los neutrones. No obstante, existen otras partículas subatómicas, tanto compuestas como elementales. Por ejemplo, los neutrinos, los bosones. Entonces estamos hablando de muchas palabras que no usamos casi nunca en la existencia, en la vida, pero eso no significa que no existan. Tenemos la fortuna de que hay gente que dedica su vida a estudiar estos misterios, ¿ya? Entonces la física cuántica es una nueva física que apunta hacia algo mucho más grande que el mundo material que hasta nosotros creíamos que conocíamos hasta el momento, en esta existencia, ¿ya? No solo ha desmantelado nuestra percepción convencional del tiempo y el espacio, sino que está abriendo las puertas a posibilidades tan extraordinarias como el viaje en el tiempo, la telepatía y la creación de realidad a través de la conciencia, entre muchas otras cosas que pueden parecer imposibles. A continuación presentamos algunas de sus mayores propiedades de la mecánica cuántica y las implicaciones que tienen en el mundo que nos rodea, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo algunos principios de la física cuántica que he podido comprender. Entre estos principios está el entrelazamiento cuántico. Eso significa, en términos bien simples, que cuando dos partículas se separan, incluso a través de miles de kilómetros, si a una partícula se le ofrece un estímulo, la otra partícula también siente lo mismo que está sintiendo la primera partícula. Mucho más rápido que la luz.
También hay otro principio que es el principio de no localidad, ¿cierto? Donde los átomos y las partículas subatómicas pueden estar en 2 lugares a la vez. Y nosotros también somos seres cuánticos. Por ejemplo, yo este principio lo entiendo como por ejemplo, estoy pensando en estos momentos que ustedes me están viendo. Estoy pensando en preguntarles a ustedes algo. ¿Ya? Entonces, físicamente estoy pensando. Pero si yo utilizo mi imaginación y en el momento que estoy pensando abren mi cerebro, no van a encontrar pensamientos. No van a encontrar imágenes, ni ideas. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esas ideas? ¿Dónde están esas imágenes? Entonces el principio de no localidad lo explica. Están en la otra dimensión, en el mundo de la mente. Las emociones igual, están en el mundo de las emociones. ¿Ya? Si en este momento yo estoy emocionado, y ustedes me ven que estoy emocionado, y en este mismo instante con la imaginación abre mi corazón, no van a encontrar emociones. Van a encontrar una reacción fisiológica de mi corazón, pero no van a encontrar las emociones. ¿Dónde están esas emociones? ¿Dónde están los pensamientos? Se encuentran en otro lugar, pero al mismo tiempo está integrado con todo. ¿Ya? En el mundo cuántico todo se comporta como ondas y partículas, y tal vez este, para mí, es uno de los principios más importantes. Significa que nosotros los comportamos como ondas y los comportamos como partículas. ¿Ya? Avanzamos. También hay, en la física cuántica argumenta que la materia no existe. Hans-Peter Duer, director del Instituto Max Planck, físico y filósofo que trabajó por 20 años con Heisenberg, afirmó al final de su carrera, ¿cierto?, cuando se estaba jubilando, que la materia no existía. Y que había que darse cuenta de esta realidad. Y incluso él decía que nos estuvieron engañando por muchos años a todas las personas. ¿Ya? La materia no es materia, argumenta, sino es energía a baja velocidad. La materia no puede en sí misma sencillamente. La materia no puede ser más en sí misma, porque sencillamente no existe otra cosa, dice. La materia es un estado de la energía que se manifiesta en presencia de una conciencia. Y que lo que es la energía, el mismo Max Planck se hizo esta pregunta y concluyó que no hay respuesta. No hay respuesta. No hay nada anterior ni posterior. Porque la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces la energía siempre ha estado acá presente. Solamente se concentra cuando yo le pongo atención en algo específico. Usted se cuenta de donde ustedes ponen la atención, allá se va su energía. Por eso tenemos que cuidar nuestra energía. Tenemos que cuidar nuestros puntos donde ponemos atención, porque allá se va nuestra energía. ¿Ya? Las partículas cuánticas también tienen la capacidad de moverse hacia adelante y hacia atrás. Entonces, como ustedes pueden ver, estos 5 principios nos sacan de lo cotidiano. Hasta el siglo pasado, todo lo que lo enseñaba Newton servía para aplicarlo en las cosas grandes, ¿cierto?, del espacio. Pero la física cuántica nos viene a enseñar lo que ocurre en los mundos microscópicos, en el mundo de los quarks. Entonces ya dijimos que las partículas, el estudio de las partículas generó ciertos principios, ciertos paquetes de información. Ya dijimos el entrelazamiento cuántico, el principio de no localidad, dijimos que en el mundo cuántico todo se comporta como onda y partícula, dijimos que la materia no existe, que todas son formas de energía. Dijimos que las partículas en el mundo subatómico se pueden mover hacia adelante y atrás. Entonces prácticamente es magia. Tenemos que aprender de esto y tenemos que usarlo a nuestro favor. Ahora, ¿dónde está lo práctico de esto? Aquí voy a explicar tres experimentos que explican en forma práctica lo que es la física cuántica. La física cuántica aplicada a la ciencia. Dice, al menos 3 estudios científicos desarrollados por científicos prominentes y otro realizado por el Instituto GEARMAT han verificado experimentalmente que las emociones humanas pueden afectar directamente nuestro ADN humano y el mundo que nos rodea. Para ello es fundamental entender cómo funciona la física cuántica.
En el primer experimento, el reputado biólogo cuántico Vladimir Poponin fue capaz de observar el efecto del ADN en el mundo físico. Para ello, usó un recipiente al vacío, en el que introdujo fotones, partículas de luz que forman el mundo a nuestro alrededor, en posiciones totalmente aleatorias. Enseguida, insertó una muestra de ADN al interior del recipiente y volvió a medir la posición de los fotones. Entonces notó que los fotones siguieron la geometría del ADN con precisión. Es decir, que el ADN produjo un efecto físico en los fotones. Posteriormente, Poponin retiró la muestra de ADN y observó que los fotones permanecieron alineados en un orden tal como estaba la muestra de ADN. Los científicos describieron el comportamiento de los fotones como sorprendente y contraintuitivo. Se vieron obligados a reconocer la existencia de un nuevo campo de energía. Los resultados de esta investigación prueban que las emociones humanas afectan nuestro ADN y el ADN afecta nuestro mundo físico. ¿Ya? Por lo tanto, las emociones humanas cambian el mundo físico y nuestro alrededor, porque todo el universo está conectado entre sí. ¡Oh, qué hermosa información! ¿Ya? Segundo experimento. En el segundo experimento, científicos del ejército de los Estados Unidos recogieron muestras de leucocitos. Son los glóbulos blancos. ¿Ya? Recogieron leucocitos de diferentes donantes y fueron sometidos a estímulos emocionales. ¿Ya? Entonces, en el ejército de los Estados Unidos, ¿cierto?, tenían donantes que ofrecieron leucocitos. ¿Ya? Entonces aislaron estos elementos físicos en un sistema y más encima se le agregó un sistema de medición eléctrico. En los otros recintos del edificio, los mismos donantes fueron sometidos a estímulos emocionales. Ahí está. A través de videos que le fueron proyectados aisladamente y que le produjeron estados emocionales diversos. Tanto el donante como su ADN fueron monitoreados en todo momento. Y de este modo se descubrió que ante los altibajos emocionales del individuo registrados en ondas eléctricas, su ADN también manifestó reacciones idénticas de manera simultánea, sin retraso ni latencias temporales en la transición. Los altibajos emocionales de los donantes coincidieron de manera exacta con su muestra de ADN. Luego, ¿cierto?, los científicos separaron al donante de su muestra de ADN por 80 kilómetros de distancia entre el ADN y el donante. ¿Ya? Y el efecto se siguió manifestando de la misma manera. Se dio el mismo resultado. ¿Ya? En base a esto, un autor muy famoso que habla de esta temática, que se llama Greg Brander, afirma que eso evidencia que las células son capaces de reconocer, ¿cierto?, una forma de energía que es desconocida para nosotros hasta el momento. ¿Ya? Y que es desconocida para la ciencia convencional, pero reconocida por muchas culturas centrales en la Tierra. Este tipo de energía no es determinada ni por la distancia ni por el tiempo, sino que existe en todo momento y en todas partes. ¿Ya? El tercer experimento también está relacionado con el experimento anterior. Este experimento lo realizó el Instituto GEARMAT. El Instituto GEARMAT aisló una muestra de ADN de placenta humana en un contenedor sellado y habilitado con un sistema de medición. ¿Ya? Entonces se repartieron 38 submuestras de ADN de la misma placenta, contenidos en tubos de ensayo. Estas muestras se las pasaron a investigadores previamente entrenados, ¿ya?, para sentir y generar emociones y sentimientos específicos. ¿Ya? Así que se pudo observar que, de acuerdo a las emociones de los investigadores, el ADN registró cambios morfológicos. En presencia de emociones positivas como el aprecio, la gratitud y el amor, ¿cierto?, la espiral de ADN se relajó y sus filamentos se alargaron. Y ante emociones negativas como el miedo, la rabia y el estrés, el espiral de ADN se tensó y se estrechó y se desactivó gran cantidad de sus códigos. La buena noticia es que este código pudo reactivarse cuando los mismos investigadores sintieron emociones positivas nuevamente, como el aprecio, la alegría, la gratitud y el amor. Entonces, de este modo, el Instituto GEARMAT concluye que las emociones humanas producen efectos que desafían las leyes convencionales de la física.
Y esto se evidencia, y esto es muy interesante, que existe una forma de energía que conecta todo el universo. ¿Ya? Una red que conecta toda la materia y la energía, y la cual podemos influenciar y cambiar a través de nuestra vibración. ¿Ya? Entonces, estos 3 descubrimientos desafían las leyes de la física convencional, pero ayudan a comprender el mecanismo que hay detrás de la oración, los milagros y la sanación ancestral, que incluso todavía practican muchos sabios y chamanes en la actualidad, pero que fue silenciada y perseguida por las autoridades de esos tiempos. Una vez que aprendamos a aprovechar estas verdades, vamos a comenzar a usar todo el potencial que se encuentra dentro de nosotros. Qué interesante el tema de la física cuántica, muy interesante. Bueno, y al igual que este tema y los otros temas que nosotros tocamos como competencia básica y complementaria, sirven para fortalecer mi mentalidad, fortalecer mi conocimiento de mí mismo y poder alcanzar un máximo potencial. Por eso nosotros creemos que el entrenamiento que tenemos de generadores de cultura preventiva sirve en las empresas. Sirve para potenciar el trabajo que está realizando el Departamento de Prevención y Riesgo. Sirve para potenciar el trabajo que está realizando el comité paritario de su empresa. Sirve para potenciar el trabajo que está realizando la Comisión de Riesgos Psicosociales de tu empresa. ¿Sí? Este conocimiento fortalece la sabiduría de las personas que son líderes de equipo. Y una de las labores que tienen los líderes es lograr el máximo potencial de las personas que lideran. Entonces es urgente practicar las competencias básicas complementarias, aprender de coherencia cardíaca, aprender de física cuántica, ¿ya? Aprender de neurociencia, ¿ya? Entonces, por eso insistimos en ofrecer a nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Las empresas públicas como privadas, las casas de estudio, los liceos, las universidades, como también personas naturales, profesionales de la prevención de riesgos, administradores, supervisores, capataces, profesores y entrenadores de la conducta. En síntesis, líderes del equipo de trabajo. Los invitamos. ¿Tú eres un líder? ¿Tú que me estás escuchando? ¿Tú que me estás viendo? ¿Eres un líder de equipo de trabajo? ¿Te consideras un líder de equipo de trabajo? Conviértete en generador de cultura preventiva. Y para eso tienes que aprender y practicar conciencia, motivación, comunicación, liderazgo y trabajo colaborativo. También tienes que aprender a identificar, evaluar y controlar los riesgos psicosociales. Tienes que conocer tu estrés. Tienes que manejar tu estrés. Tienes que enseñar a tus liderados a manejar su estrés para que no se enfermen. Tienes que emprender en ti mismo. Tienes que mostrar el camino, ser un ejemplo. Tienes que practicar psicología positiva. Tienes que practicar inteligencia emocional. Tienes que practicar meditación y enseñar meditación a las personas que lideras. ¿Ya? Tienes que tener disciplina, porque tus liderados, las personas que están trabajando bajo tu alero, te están mirando. Todo el rato te están mirando. Cualquier cosa que hace el líder, lo ven todos. Por eso es tan importante mostrar el camino. Por eso es tan importante generar una visión compartida. Por eso es tan importante estimular el corazón. ¿Ya? Entonces, hacemos esta doble invitación. Invitamos a las empresas, a las instituciones públicas como privadas que nos inviten a sus espacios laborales para realizar charlas preventivas, para realizar conversatorios, para realizar exposiciones. También nos pueden encontrar en YouTube y en Facebook como Desarrollo Humano Sustentable. En LinkedIn me pueden encontrar y en Google como Miguel Catalán Sandoval. ¿Ya? Mi correo es consultoradhslimitada@gmail.com. Mi celular es el 993104860 y también me encuentro aquí. Sí, a través de la señal intergaláctica de Radio Casa Abierta. Aquí pues tú entras al Facebook de Casa Abierta, pinchas videos y ahí vas a encontrar no solamente el video que estamos grabando en este momento, sino vas a encontrar el material de muchas personas que vienen, vecinos nuestros, que vienen a entregar su información, vienen a entregar conocimiento,
vienen a entregar sabiduría y vienen a entregar su tiempo. Y eso lo hacen porque esas personas aman. Son manifestaciones de amor, amigos que me están escuchando. ¿Ya? Entonces, el encuentro cálido, subjetivo y humano de dos personas es más eficaz para facilitar el cambio que el conjunto más perfecto de técnicas derivadas de la teoría del aprendizaje y del conocimiento operante. Esto lo dijo Carl Rogers. ¿Ya? Entonces esto quiere decir que aparte de tener la información y la técnica para ir transformándonos, para ir innovando nosotros mismos, lo que tenemos que hacer es generar los espacios. Generar los espacios tanto en el mundo laboral como en el mundo personal. Generar los espacios para aprender estas temáticas, que son verdaderas aplicaciones orgánicas dentro de nosotros. ¿Ya? ¿Qué les parece hasta el momento? Oye, el tema de física cuántica es increíble. Incluso aquí, miren, pues si me queda un poquitito de tiempo, ¿cierto? Voy a hablar de unas leyes universales que habla una doctora que se llama María Dolores Opiol Solá, que es catedrática de Filosofía y Bioética, directora de Universalia. Ella habla del nuevo paradigma de la ciencia. ¿Cuáles son estas leyes universales que están relacionadas con la física cuántica? Es súper interesante. La primera ley es la ley de inercia o de la ley del menor esfuerzo. Eso quiere decir que la naturaleza hace todo con mucha facilidad. La puesta de sol, la salida del sol, las estaciones, el mar, la vida en general, orgánica. Todo se realiza de una manera simple y fácil. ¿Ya? Está la segunda ley, que es la ley de potencialidad pura. Eso significa que en la vida siempre se está creando, siempre hay creación constante. Después está la ley del dar y el recibir. Después está la ley de intención-atención. Ojo con esta ley, que tiene que ver mucho con el efecto onda-partícula. Eso va a depender de que haya un observador. Si hay un observador, la energía se comporta de una manera distinta. Ojo con este detalle. ¿Ya? También está la ley de la intención-atención. Ojo donde ponemos nuestra intención, porque ahí se va la energía. Está la ley del desapego. También está la ley del karma, que en el fondo significa acción y consecuencia. Y también está la ley del dharma, que en el fondo significa el propósito de la vida. Por ejemplo, en este momento yo me siento que estoy practicando mi propósito de mi vida. Porque de acuerdo a la experiencia que tengo en esta asistencia, gozo estando acá. Incluso entro en estado del flujo. No tengo una explicación por el que estoy haciendo esto. Simplemente nace de mi corazón este anhelo de poder compartir contenidos que para mí son útiles, que yo también espero que para ti sean útiles y que son perfectamente aplicables en el mundo laboral y en el mundo particular. Con la familia, con los amigos, con los sobrinos, con los tíos, con el equipo de fútbol, ¿cierto? Con el club de la tercera edad, con los centros de madres, con quien sea, con las casas de estudio, con los niños de básica, con los niños de media, con los niños que están en la universidad, con las personas en general. Me queda poquito tiempo, ¿cierto? Ha sido muy interesante estar nuevamente acá, compartiendo estas temáticas que son tan trascendentales en mi vida. Espero que para ti tengan también una utilidad, ¿cierto? Para la próxima semana voy a estudiar neurociencias, ¿cierto? Para poder compartir con ustedes información que es importante. Vamos a aprender cómo funciona nuestro cerebro, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de lo que es nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro emocional, ¿cierto? El sistema límbico, y también vamos a hablar de lo que es el corte prefrontal. Así que estoy a punto de irme. Les deseo a todos un besito, a todos, que estén muy bien. Les deseo amor, paz, por supuesto felicidad cuántica, y nos vemos en el futuro. ¡Chao! Ahora sé que el gran maestro corazón. Radio Casa Abierta. Si te quedaste con
con ganas de escuchar algún episodio de los programas que transmitimos semanalmente, no todo está perdido. Puedes escucharlos online. Entra a radiocasabierta.ivox.com y busca el capítulo que deseas. En nuestro canal de iVoox con 2O, escúchanos cuando tú quieras. Radio Casa Abierta. Radio Casa Abierta. La mejor música para compartir 24 horas al día.